Buenas, buenas. Aquí de nuevo en el video número 15 de matemática financiera. Estábamos viendo tasa media, fórmula. No vamos a repasar todo lo mismo, ya lo habíamos visto en el video 13. Simplemente voy pasando todo lo que hemos visto. Ustedes lo pueden ver en el video anterior y en el anteúltimo también. Este es el problema UL que habíamos aplicado al respecto al tema de tasa media. Podemos calcular el interés total sumando los intereses respectivos o con la tasa media en el mismo tiempo n. En este caso tiempo t, perdón, porque corregí yo, no es tiempo n. Bueno, n lo hemos usado en forma eh, sucesivamente en todos los anteriores videos que tienen que ver con porcentaje de interés simple y monto. Bueno, pero acá puse t en vez de poner n para no confundir con la n, que es el número de capitales que yo estoy invirtiendo. Y bueno, este interés en este problema lo pude calcular a través de la tasa media, como se ve acá, R sub M, y bueno, si saco los porcentajes, los intereses, de alguna manera producidos por esa tasa media, cada uno de estos capitales de 10.000, 24.000, 8.000, a sumar me va a dar 4.557, una pequeña diferencia de 3 pesos con respecto a como yo lo hice acá calculando los intereses de cada uno de los capitales con sus tasas de interés correspondientes. Ese error, esa cota de error de 3 pesos es porque uno arrastra cifras decimales y en fin, pero desde el punto de vista teórico debería dar el mismo valor. No es que debería dar, tiene que dar el mismo valor. Bueno, y ahora llegó el momento muy atractivo de hacer problemas, pero antes de hacer problemas, que ya los tengo preparados, hacer una serie de preguntas. A ver, vamos a hacer preguntas. De todo lo que hemos visto, por eso yo les dije repasen todo, porque bueno, la idea es repasar todos los videos. Bien, pregunta número 1. ¿Qué significa porcentaje? ¿Qué es para vos el porcentaje? Eh, y es una medida, Una medida que, de... Sí, una medida. eh, que es que es como que muestra una proporción. Exactamente, la proporción respecto de un total que se lo considera con el 100, que se lo considera como el 100%. Exactamente. Y en todo caso, el porcentaje es menor que ese 100%, qué sé yo, 15%, 20%, 30%, perfecto, que no es otra cosa que una regla de tres simple, común y casera. Listo, eso significa eh, el porcentaje. Eh, ¿Qué me está informando el interés de un capital? O sea, tengo un capital y quiero financiarlo a través de un cierto documento de crédito, un plazo fijo, alguna Es como operación financiera. el interés de un capital sería como un monto adicional. Sí, sería una cantidad adicional, ¿no? Donde uno lo que hace es invertir ese capital a través de qué? De una, por ejemplo, un plazo fijo que te da un, un interés. ¿A través de qué? Claro, Yo pongo un capital de $100.000 a una, cuando uno tasa de habla interés a un sí, a un cierto interés, pero dado por qué. Por ese porcentaje por el porcentaje, claro, del interés. que se llama tasa de interés. La tasa de interés, digamos, ese porcentaje que da el interés no es otra cosa que la tasa, ¿no? A la cual yo estoy invirtiendo mi capital para que me dé en esa proporción, en esa tasa, en ese porcentaje, un determinado monto o una determinada fracción de ese capital. Cuando digo una fracción es una proporción. Si yo digo el 20% de $100.000,
pongámosle, estoy diciendo una barbaridad, quizás, el 20% es el 20 sobre 100. O sea, yo puedo considerar que el 100% es mi capital, son $100.000. El 20% es una fracción de ese total, de esos $100.000, que va a ser 20, ¿no? Es decir, 20 sobre 100. O sea, 20 sobre 100, está bien, uno se da cuenta, 20 sobre 100 es 0,2. Si a 0,2 lo multiplico por 100.000, me va a quedar 20.000. O sea, $20.000 es el interés que devengo de colocar un capital de $100.000 a un 20%. Bueno, ese 20% es una fracción, una proporción de esos $100.000 que yo invierto, lo cual devengo un determinado interés de $20.000. O sea, de esos $100.000 que puse, voy a obtener al final de un cierto periodo, que es el tiempo de capitalización, $20.000 más. O sea que el total, que es el monto, y el monto es el capital más el interés, es 100.000 más 20.000, $120.000. Bueno, esa es la ganancia que tengo por el uso del capital. O sea, la entidad de crédito usa mi dinero, en todo caso es el banco, y por el simplemente uso del dinero hay una determinada una renta, una ganancia dado por un interés. O sea, yo le presto a la entidad bancaria mi dinero, bueno, no es que se lo presto, sí, en cierta forma se lo presto para que lo use para otro tipo de operaciones y al mes, pongámosle al mes, tengo que tener un cierto rédito por el uso del capital, lo cual es justamente el interés que uno acredita al final de ese mes, al final del periodo. Bueno, la tasa de interés puede ser mensual, bimestral, trimestral, cuatrimestral, semestral, bueno, anual, tasa nominal anual. Pero siempre las tasas de interés están dentro del periodo contenido dentro del año. A lo sumo será del año, anual. Nunca va a haber una tasa bianual, una tasa trianual. No, bueno, que yo sepa, nunca escuché. Pero siempre son tasas nominales anuales o tasas dentro del periodo anual, que pueden ser mensuales, bimestrales, trimestrales, semestrales, qué sé yo. Por lo general son mensuales. Rara vez que una tasa diaria, uno podría sacar la tasa proporcional diaria, bueno, lógicamente agarro la tasa anual, R, lo divido por 360 días comerciales, pues en realidad el año tiene 365 días, hago R sobre 360 y me da la tasa proporcional diaria, o sea, la tasa que devengan los intereses por día, que obviamente va a ser una cifra chica, ¿no? Bien, listo. Esto más o menos repasando un poco la cosa de todo lo que hemos visto, porque estas cosas se leen, digamos, se trabaja mucho en la jerga mundana, en el mundo financiero habla de esta forma. Bueno, a ver, hablando de todo un poco. A ver, ¿y qué diferencia hay entre la tasa porcentual y la tasa unitaria? Em, o sea, la diferencia entre la tasa porcentual y unitaria. Claro, habíamos visto en los primeros videos esa diferencia. Em, era em, la i- cómo se expresa cada una, puede ser. ¿Cómo se expresa acá? Claro, bueno, sí, la tasa porcentual, digamos, la tasa porcentual se expresa en la unidad de porcentaje, ¿no? Habitualmente, 15%, 20%, 30%. Si uno dice el 20% es 20 sobre 100. Si uno dice el 30% es 30 sobre 100. Eh,
yo cuando uno dice, por ejemplo, el 30%, uno está diciendo que cada 100 pesos que invierto como capital, obtengo un interés de 30 pesos. O sea, significa eso el porcentaje, ¿no? A pesar que es una unidad, en la vida real me dicen el 30% de interés de un documento de crédito o de una financiación o de una inversión X. Bueno, 30% me dice, bueno, está bien, 30 sobre 100. Bueno, cada 100 pesos que yo invierto como capital obtengo un interés de 30 pesos. O sea que al final del periodo voy a contener 100 pesos más 30, voy a tener 130 pesos en el bolsillo, que es el monto generado al final del periodo, en el vencimiento del documento, o el de vencimiento de plazo fijo, qué sé yo, una cosa así. Eh, entonces, bueno, la tasa porcentual es eso, 30%, 30 sobre 100. Entonces, la tasa unitaria ya lo está diciendo. Si yo cada 100 pesos que invierto como capital obtengo 30 pesos, por un peso, ¿cuánto voy a obtener? ¿Cómo? O sea, la tasa unitaria tiene que ver con este razonamiento, ¿no? 30%, empecemos por ahí. Ujú, Cada 100 pesos que invierto como capital, obtengo 30 pesos de interés. claro. Por cada peso que invierto como capital, X. Una regla de tres simple, proporcional. ¿Cómo sería? Cada 100, 30. Cada uno, X. Y cada 30 100 cada uno X, tendrás que hacer 1 por 100 dividido 30. No, al revés. 1 por 30 sobre 100. Si uno hace la cuentita, 100, acuérdate, 100 equivale a A 30. 30. 1X. Ah, claro, yo pensé que, o sea, Ah, no, yo había pensado que era 1 peso. claro, no, un peso es el peso, ese peso es el peso que vos invertís como capital. O Y sea, por los cada, 30 es el 100. claro, ¿Y no exactamente. sería, y no sería 1 por 100 dividido 30? No, porque Ah, cada 100 pesos que vos colocás de capital obtenés 30% de interés. Por cada peso de capital que invertís, X, proporcionalmente, ¿cómo sería? O sea, eh, una regla de tres. Es proporcional, ¿no? O sea, es como decirte a vos, 30 sobre 100 es igual a, ¿no? X sobre uno. O sea, obtenés un interés de 30 por cada 100 pesos invertidos. Obtenés un interés de X por cada peso invertido. Entonces, 30 sobre 100 igual a X sobre uno. X sobre uno es X. Entonces, te queda X igual a 30 sobre 100. 30 sobre 100 es 0,3. O sea que por cada peso que vos invertís, obtenés 0,3 pesos de interés. Ese ok. 0,3, ese 0,3 sería la tasa unitaria. Unitaria ya te lo está diciendo la palabra. Unitaria viene de 1. O sea, por cada un peso que invertí de capital, obtenés 0,3% de interés. ¿Se entiende? Sí, sí. O sea que si R es el 30%, R sobre 100 no es otra cosa que el interés que vos devengás o cobrás a la hora del vencimiento por cada peso que vos invertiste. Ese 30 sobre 100 es 0,3. Ese 0,3 sería un 0,3 pesos, ¿no? O sea, por cada peso que invertís, obtenés un interés de 0,3 pesos. Ese 0,3 es la I que yo llamaba I, ¿no? O índice, o tasa índice, I, que es la tasa, sería la tasa unitaria.
R es la tasa porcentual e I, que es R dividido 100, es la tasa unitaria. Más allá de la fórmula que I es igual a R sobre 100, más allá de eso, hay que entender qué significa la tasa unitaria. Porque uno dice, bueno, la tasa unitaria es la I latina igual a R sobre 100. Bueno, listo, ya está, y me conformé. No, hay que entender qué significa ese R sobre 100. Ese R sobre 100 me está diciendo, ¿no? Que al dividir 30% en este ejemplo, me queda 0,3. 0,3 va a ser 0,3 pesos de interés obtenido por invertir un peso. Por cada peso que invierto, obtengo 0,3 pesos de interés. O sea que al final del vencimiento, por ese peso invertido, o al final del plazo, ¿no?, de inversión, voy a obtener un peso más 0,3. O sea, voy a tener en mi bolsillo 1,3 pesos. ¿Se entiende lo que digo? Sí, se entiende. O sea, ahí está. Más allá de la fórmula es entender el concepto. I es igual a R sobre 100. Pero esa I latina, que es la tasa unitaria, me está diciendo que es el interés devengado por cada peso de capital invertido. Y que al final del periodo, en el vencimiento del documento o del plazo fijo, lo que sea, voy a obtener ese interés por cada peso que invertí. Y eso es la tasa unitaria. Bueno, qué sé yo. ¿Y el monto qué es? Pregunta. El monto, Sí, eh, el monto vendría a ser una cantidad. sí. ¿Y qué sería el monto? Yo tengo un plazo fijo o un documento de crédito y a la fecha de vencimiento de dicho documento, de dicho plazo fijo o de dicha inversión, bueno, voy a obtener un total, digamos. ¿Y ese total cómo se calcula? Vendría a ser el monto más los intereses. No, el monto es el total. Claro. El Ah, monto, ah, ok, ok, el monto, ok. Bueno, porque también puede ser el monto que yo pongo. sí, pero guarda, no confundamos, ese es el capital. O sea, el monto vendría a ser el valor total Sí, el de la valor total inversión. de la inversión, que no va a ser otra cosa que el capital que vos invertiste más el interés. O sea, el monto es el total del capital más el interés devengado. Eso va en la fórmula que hemos visto, siempre va a ser así, ¿no? Pero hay que tener en cuenta eso, siempre va a ser el mismo concepto, el monto es el monto, es el capital total. Podríamos decir capital total para no confundir con capital, pero bueno, es el dinero total que vos obtenés de la inversión, que va a ser el capital que vos invertiste inicialmente, más el interés que cobraste al final del vencimiento del documento o del plazo fijo. O sea, en todo caso, el monto va a ser el capital más el interés. Si vos, qué sé yo, como recién dijimos, tengo 100 pesos de capital y cobro un interés del 30%. Bueno, está bien. El 30% de esos 100 pesos. O sea, yo pongo 100 pesos como capital. Al final del mes cobro 30 pesos más. Entonces el interés son 30 pesos por esos 100 pesos que invertí, que es el capital. El monto va a ser el total de dinero que voy a tener al final del mes, al final del periodo, en la fecha de vencimiento, que va a ser 100 pesos, que es el capital, más 30 pesos, que es el interés. Entonces 100 más 30 va a quedar 130. O sea, el monto al final del vencimiento, o en el vencimiento, o al final del periodo, va a ser 100 más 30, 130. O sea, la suma del capital más el interés. O sea, voy a tener 130 pesos en el bolsillo. ¿Me explico? Sí, Ahí está. Estamos haciendo más por los problemas, no sé si vamos a llegar a verlos, pero no importa, la idea es enfatizar los conceptos, porque después obviamente estos conceptos hay que aplicar a los problemas, claro. A ver,
Yendo un poco más adelante, ¿qué es la tasa nominal anual? Tasa nominal anual, dijiste. Sí, nosotros hemos dicho muchas veces tasa anual, pero en realidad en la jerga, en la jerga financiera se dice tasa nominal anual, que en muchos libros y en el mundo financiero aparece como TNA. En los bancos aparece TNA, cuando aparece una TNA significa tasa nominal anual. ¿Qué significa la tasa anual o tasa nominal anual? Es la tasa de interés que se aplica en un periodo de un año. Exacto, es la tasa que me da en un año y punto y nada más. Eh, Y ahora, por ejemplo, hablando de periodos que están contenidos en el año. Periodos son días, meses, bimestres, trimestres, cuatrimestres, semestres, que son periodos en los cuales se fracciona el año, que muchas veces las tasas están dadas según esos periodos, ¿no? Eh, si yo tengo la tasa anual, ¿no? Una tasa anual, pongámosle una tasa anual R, en porcentaje, ¿no? 20%, 30%. Qué sé yo, 15, 17% anual, inventando cualquiera. Tengo la tasa anual, la tasa nominal anual, no importa qué valor sea. R% anual, en general. Y quiero hallar la tasa semestral, o sea, la tasa que me da en un semestre. Acordémonos que un semestre es un periodo del año que se mide por 6 meses, ¿no? Yo quiero sacar la tasa semestral, o también llamada tasa proporcional semestral. Proporcional porque viene de una proporción, es lógico. Acordémonos que un semestre son 6 meses. Yo sé que tengo R por ciento anual, o sea, R por ciento en un año, R por ciento en 12 meses. Entonces, ¿cuál sería la tasa en 6 meses? Que es un semestre, claro. A ver, de nuevo, va de anual. A semestral. Yo quiero sacar de una tasa AR por ciento anual a semestral. Quiero pasarlo a semestral. O quiero saber en cuánto me da, qué tasa me da en un semestre. Proporcionalmente, por eso se dice también tasa proporcional semestral. Porque quiero saber qué tasa de interés me da en un semestre. O sea, y el semestre era un mes. No, el semestre viene de 6 meses. Ah, 6 meses, 6 meses. Y Acordémonos que, tendrías que dividirla en dos. claro, a la tasa de interés anual o nominal anual hay que dividirlo en dos periodos. ¿Por qué? Porque el semestre, como son 6 meses, el año tiene 2 semestres. Entonces, 2 semestres consiste en un año. Entonces, si yo a la tasa nominal anual la divido por 2, que es el número de semestres que tiene el año tiene 2 semestres, ¿no? 2 por 6, 12. Si a la tasa nominal anual R lo divido por 2, me va a dar la tasa en un semestre. O sea, por ejemplo, si tengo la tasa del 30% anual, en un semestre, o sea, en la mitad del año me tiene que dar la mitad del 30%, va a ser 30% sobre 2, o sea, el 15%, y en un semestre me va a dar el 15%, que es el 15% semestral, y a eso es la tasa proporcional semestral que me está dando justamente el interés en una determinada inversión. ¿Me explico? Sí. Bien.
Es una regla de tres también, ¿no? Porque yo sé que en 12 meses, que es un año, me da una tasa R. En 6 meses, que es un semestre, X. Una regla de tres simple casera, proporcional. Si uno hace eso, va a quedar 6 por R dividido 12. Si haces 6 por R dividido 12, el 6 se simplifica con el 12 y me va a quedar un 2 abajo. Me va a quedar R sobre 2. O sea, uno lo puede ver así como una regla de tres simple casera proporcional de colegio. Si uno no se dice dividir la tasa anual por 2 porque el año tiene 2 semestres, está perfecto, uno lo puede entender así, pero si uno no se convence de eso, uno lo hace como una regla de tres, casera y simple como lo hacíamos en el primario. Si cada 12 meses, que es un año, corresponde a una tasa nominal anual R, cada 6 meses, que es un semestre, va a ser 6 por R sobre 12. Cuando hago 6 por R dividido 12, simplifico el 6 con el 12, me queda un 2 abajo en el denominador, arriba te queda un 1, va a quedar 1 por R sobre 2, me va a quedar R sobre 2. Y R sobre 2 es la tasa semestral o tasa proporcional semestral en un semestre. ¿Me explico? Sí, Si tengo la tasa nominal anual del 30%, ¿cuál sería la tasa proporcional cuatrimestral entonces? tasa anual del 30%. Sí, vamos a hacer el 36% para hacerlo más fácil. Eh, sí, bueno, del 30, está bien. Vamos a hacer del 30. Tengo una tasa nominal anual del 30% y quiero sacar la tasa proporcional cuatrimestral. ¿Cómo lo hago? O sea, la tasa que me da en un cuatrimestre. Un cuatrimestre son 4 meses. Eh, El 30% está tasa nominal anual, la tasa en un año, el 30% en un año. Yo necesito calcular la tasa en un cuatrimestre, o sea, la tasa cuatrimestral. Cuatrimestral serían 4 meses. Claro, lo hacemos de la misma forma como lo Y razonamos. dividirla en 4. Dividirla en cuatro. ¿Cuántos cuatrimestres tiene el año? Ah, no, perdón. 3. Tres. Yo se lo Es divido 3. por tres. O sea, agarro el 30%, le divido por tres, me queda el 10% cuatrimestral. O sea, siempre agarrar la tasa nominal anual y dividirlo por el número de periodos correspondientes. Por ejemplo, si me piden la tasa nominal, me dan el 30% de tasa nominal anual, me piden la tasa trimestral, ¿cuántos trimestres tiene el año? 4. 4. Entonces hago 30 dividido 4, ¿no? Bueno, eso me va a dar en, en decimales, que es un 7,5% trimestral. Bueno, y así sucesivamente. Y si, por ejemplo, quisiera saber si a mí me dan una tasa, una cierta inversión X de lo que sea, ¿no? Un plazo fijo, un documento de crédito, lo que sea, un bono, una acción, no interesa lo que sea. Una inversión X. Me dicen que hay una inversión de un 30% tasa nominal anual y yo quisiera calcular cuánto me da por día, qué interés me da por día. ¿Cómo lo haría? Dividirla entre 60. Claro, que es el año comercial.
Realmente 360, bueno, se toma, en realidad debería tomarse 365, pero bueno, se toma 360, bueno. Hay que ver si también lo... Bueno, sí, sí, por general, no vamos a complicar la cosa. Claro, dividimos la tasa por 360, o sea, hacemos 30 dividido 360, hay que hacer la cuenta, claro, y nos va a quedar una cifra, eh, que si no me equivoco, 30 sobre 360, digo, simplifico, me queda 3 sobre 36, me quedaba uno arriba y 12 abajo, 1 sobre 12 si no me equivoco, sí. Hay que hacer la cuenta de 6, me va a dar una cifra, 0,0 y pico, bueno, por ciento por día, o sea, una cifra insignificante por día, pero bueno, son los pesitos que se van sumando día a día, que va a ser, no va a ser otra cosa que el interés producido por esa tasa proporcional diaria o tasa diaria, que va a ser ese 30% dividido 360. Bueno, es eso. Es el fuerte repaso. Eh, bien. Por ejemplo, si tuviese un capital que invierto en una cierta operación financiera de $100.000 y al final del vencimiento, ¿no? De dicho documento o dicha operación, tengo 150.000 pesos en mi bolsillo, por así decir. ¿Qué interés obtuve? ¿Cómo? De nuevo. Hacer. Yo invierto un capital determinado a una cierta tasa de interés que no importa en una cierta operación financiera. Y al final del periodo, o sea, al final digamos, al final, en el vencimiento, ¿no? Al final del vencimiento, tengo un total de $150.000. Invierto 100.000 y al final del periodo, digamos, al final del periodo, ¿no? En el vencimiento, tengo 150.000. Entonces la pregunta es, ¿cuál fue el interés? Invierto 100.000 y saco 150.000 al final del periodo, que sería la fecha de vencimiento de dicha inversión. Sería un 50%. Sí, ¿y cuánto es ese 50%? Porque yo tengo 150.000. Tenía Ujú. 100.000, invertí 100.000 y ahora tengo 150.000. Entonces, ¿cuánto gané? Por así decir. 150%. No, 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 en plata, en dinero. Tengo 100.000 Ah, dólares, ganaste 50.000. 50.000, eso estoy preguntando. Ah, ok, ok. O sea, invertí 100.000, no importa la tasa, el periodo, al final del plazo obtengo 150.000. Entonces gané 150.000 menos 100.000, gané 50.000 dólares. O sea, ahora, dólares son la divisa que sea. Ahora, 100.000 es el capital y 150.000 es el monto, porque va a ser ese monto de 150.000, va a ser el capital que son 100.000 más los intereses de vengado que son 50.000. 100.000 más 50.000 es 150.000. ¿Se entiende? Sí, Esto es hablar como en la jerga mundana, digamos. Se supone que monto es igual a capital más interés. Lo que pasa que, bueno, los tipos cuando están en la finanza ya lo tienen en la cabeza indirectamente, no hacen fórmula, ya lo calculan. Bueno, tampoco van a hacer estos cálculos medio raros, como la tasa media, como se ve acá en pantalla. Eh, Vamos a poner, sí. La cuestión
Estamos haciendo preguntas y quedó acá la pantalla tasa media. Después de eso vienen problemas, pero bueno, no creo que lleguemos a ver problemas, pero sí la clase que viene vamos a seguir viendo problemas, vamos a aprovechar el tiempo como para seguir haciendo preguntas para reforzar el concepto. Más allá que son preguntas teóricas, esas preguntas teóricas refuerzan el concepto de todo lo visto a nivel problemas como vimos en los otros videos y ya la clase que viene, lógicamente, vamos a ponernos a hacer problemas en el pizarrón. ¿Qué más? Vamos a preguntar. Hemos visto muchas cosas. A ver. Bueno, lo de tasa media lo hemos visto, repasado, no voy a preguntar nada de eso, pues ya lo hemos repasado. Sobre todo lo de tasa proporcional. Ah, sí, vamos a hacer esta pregunta de tasa proporcional, ya que estamos en el tema. Tiene que ver con tasa proporcional. ¿En qué me tengo que fijar siempre en un problema, ¿no? En un problema donde me dan una cierta tasa de interés. O sea, el interés sabemos que es producto del capital, de la tasa y del tiempo que uno invierte un capital. Es proporcional a eso, al capital invertido, a la tasa que me dan y el tiempo de capitalización. ¿Qué tiene que pasar con esas tres cifras? ¿Qué tiene que suceder en el problema? ¿En qué me tengo que fijar primero cuando uno desarrolla un problema de interés? ¿En qué me tengo que fijar? Siempre. Lo hemos repetido muchas veces en todos los problemas. ¿En qué me tengo que fijar? En un problema de interés simple y también en intereses compuestos cuando veamos compuestos, claro. Pero ¿en qué me tengo que fijar fundamentalmente en un problema de interés? ¿En qué me tengo que fijar? Lo primero, cuando uno lee, al releer, ¿en qué tengo que fijarme fundamentalmente? El tipo de tasa de interés. Está bien, la tasa de interés es importante y el tiempo también. Pero hay una cosa importante dentro del enunciado, que puede aparecer o no en el enunciado. Pero si aparece, tengo que fijarme en eso, porque no puedo trabajar con una tasa anual y el tiempo en cuatrimestre. O no puedo trabajar con una tasa cuatrimestral y el tiempo en años. Tengo que homogeneizar todo. O sea, tiene que estar todo en la misma unidad de tiempo. Ah, O sea, es importante. no, no, sí, sí, yo estaba diciendo, o sea, lo primero que hago es fijarme el tipo de tasa de interés y después te fijas en la unidad de tiempo. Está bien, eso es muy importante. Es importante fijarse que esté todo en las mismas unidades de tiempo. Tanto la tasa y el tiempo tienen que estar en la misma unidad. Si la tasa es anual, el tiempo en año. Si la tasa es trimestral, el tiempo en trimestre. Eso es importante, sí, porque si no, no voy a poder aplicar la fórmula famosa interés es igual a capital por tasa de interés por tiempo dividido 100. Esa la hemos aplicado siempre, claro. Falta menos de un minuto. Tengo que fijarme siempre en la capitalización, el régimen de capitalización. Si el régimen de capitalización es bimestral, bueno, la tasa anual habrá que pasarlo a bimestres y el tiempo que pasarlo a bimestres. Todo lo rige el régimen de capitalización. El tiempo y la tasa de interés habrá que pasarla al periodo que dice el régimen de capitalización. Eso es lo importante. Eso es lo importante. Y si no dice el régimen de capitalización, o puedo suponer que es lo que me da la tasa, el periodo de capitalización que me da la tasa o el tiempo que me da el